Hola, buenas noches. Damos la honra y la gloria a Dios por esta noche maravillosa, una noche llena de la bendición del Padre de Dios haciendo cosas grandes. Mm, Qué pena con ustedes. Esta noche pues arrancamos un poco más tarde por motivos de cositas que estábamos haciendo y bueno, en fin. Ha sido un día bastante largo, pero muy extremadamente bendecido en el nombre de Jesús. Damos la honra y la gloria a Dios por todo esto. Me siento muy contento, muy feliz de ver cómo el Señor está haciendo cada día cosas más maravillosas, cosas preciosas. Dios glorificándose cada día más en cada uno de nosotros. Y nada, vamos para adelante. Eh, Vamos a leer. Hoy tenemos, quiero que vayamos a Efesios 4:11 al 13. Efesios 4:11 al 13. Amén. Efesios 4:11 al 13. Bueno, dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Amén. Tremendo. Es increíble lo que el Señor nos habla acá. Nosotros debemos volvernos personas maduras, personas llenas de la gracia de Dios. Efesios 4:11 al 13. ¿Sí? El 13 me parece impresionante. Jesús nos deja unos dones, Cristo nos deja unos dones, pero me parece interesante el verso 13 que dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Es el tiempo de nosotros empezar a mirar, a ver de verdad que no son las congregaciones, que no es yo pertenezco a los bautistas, a los pentecostales, que yo pertenezco a los carismáticos, a los cuadrangulares, qué sé yo, en fin. La palabra es clara, somos un solo cuerpo, ¿sí? Uno solo. No es, nosotros ahora, yo no me imagino a Jesucristo haciendo, no, es que Pablo, tú vas a hacer tal, Pedro, tú vas a hacer no sé qué. No, Jesucristo es uno solo. Dios es uno solo. Y la iglesia se convirtió ahora en denominaciones y la denominación no es la que nos va a salvar. Amén. Quiero que vayamos entonces a Éxodo. Vamos a leer Éxodo. Sé que está un poco tarde, pero pues bueno, gloria a Dios por eso. Dios es tremendo y nos da sabiduría para hacer las cosas supremamente bien. Amén. Amén, amén. Listo. Todo sea para su honra y para la gloria del Señor. No para nosotros los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. No importa la hora. Un saludo para las personas que nos están viendo por Periscope. Capítulo 26. Haz que la carpa sagrada tenga 10 cortinas hechas de lino fino y de lana azul, morada y roja, con querubines, artísticamente bordados en ellas. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, todas del mismo tamaño. Cose las cortinas en dos grupos de 5 cortinas cada una. Usa lana azul
para hacerle presillas al borde de la cortina que está en la orilla del primer grupo, y haz lo mismo con el borde de la última cortina del segundo grupo. Hazle 50 presillas a la cortina de primer grupo y 50 presillas a la orilla de la cortina del segundo grupo, de tal manera que cada presilla quede una frente a otra. Después haz 50 argollas de oro para unir las cortinas por las presillas, y así la carpa sagrada quedará unida. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para que sirvan como techo de la carpa sagrada. Todas estas cortinas deben ser del mismo tamaño, 13,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Cose 5 cortinas para formar un grupo y cose también las otras 6 cortinas para formar otro grupo. Dobla la sexta cortina por el frente de la carpa. Luego hazle 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los grupos. Haz 50 argollas de bronce. Ponlas en las presillas y une las cortinas para que toda la carpa quede unida. Cuelga detrás de la carpa sagrada la mitad del largo sobrante de las cortinas, los 44 centímetros que quedan del largo sobrante de las cortinas de cada lado de la carpa, colgarán a cada lado de la carpa para cubrirla. Haz una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo para la carpa sagrada y una cubierta de pieles finas para la parte de arriba. Haz tablas de madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medirá 4,5 metros de alto y 76 centímetros de ancho. Haz que cada tabla tenga 2 espigas para que cada tabla encaje con la otra. Haz esto con todas las tablas de la carpa sagrada. Cuando hagas las tablas de la carpa sagrada, haz 20 para colocar al lado sur. También debes hacer 40 bases de plata para las tablas. Cada tabla debe tener 2 bases, una para cada espiga. También harás 20 tablas para poner al lado del norte de la carpa sagrada y 40 bases de plata para colocar 2 debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa sagrada, es decir, al occidente, harás 6 tablas. Haz 2 tablas para las esquinas de la parte trasera de la carpa sagrada. Las tablas de las esquinas deben estar parejas por la parte de abajo. Arriba, una argolla las mantendrá unidas. Haz lo mismo en ambas esquinas. Habrá un total de 8 tablas y 16 bases, o sea, 2 bases debajo de cada tabla. Haz varios travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de la carpa sagrada, 5 para las tablas del otro lado y 5 para las tablas de atrás, que daban hacia el occidente. El travesaño central pasará de un lado al otro, a media altura de las tablas. Recubre de oro las tablas y haz argollas de oro para sostener los travesaños. Los travesaños también los cubrirás de oro. Construye la carpa sagrada exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de lino fino y tela azul, morada y roja. Bórdale artísticamente unos querubines. Cuelga el velo en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro y ponles ganchos de oro. Colócales 4 bases de plata y cuelga el velo de los ganchos del otro. Cuelga pues el velo bajo los ganchos de oro y guarda el cofre del pacto detrás del velo. Este velo les va a separar del lugar santo del lugar santísimo. Pon la tapa sobre el cofre del pacto y el lugar santísimo. En el lugar santísimo colocarás la mesa fuera del velo, en el lado del norte de la carpa sagrada, del candelabro en el lado del sur, frente a la mesa. Además harás una cortina que cubra la entrada de la carpa. La cortina estará bordada y se hará de lino fino y tela azul, morada y roja. Para esta cortina harás 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro, con sus ganchos y de oro, que funde 5 bases de bronce para los postes.
El altar de los sacrificios. 27. Construye un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2 metros y 23 centímetros de cada lado y 1 metro de 30 centímetros de alto. Haz 4 cuernos para sus 4 esquinas, que formen una sola pieza con el altar y recubre el bronce del altar. Todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar deben ser de bronce. Fabrica portacenizas, palas, tazones, tenazas y braseros para usar en la limpieza de las cenizas del altar. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Después, pon la rejilla bajo el bronce del altar para que quede a la medida de la altura. Haz varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas de bronce. Mete las varas entre las argollas que hay en ambos lados del altar. Con estas varas se carga el altar. El altar debe ser hueco y de madera. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Tremendo. Todo lo estaba haciendo Moisés de acuerdo a como Dios le mostró en esos 40 días, cuando subió con los sacerdotes, cuando subió con Aarón, con Josué. Todo esto Dios se lo mostró y así debería él hacerlo, ¿no? Amén. Dice, verso 9. Haz un patio para la carpa sagrada. El lado sur tendrá una pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas estarán hechas de lino fino. Haz que tenga 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. Del lado norte también tendrán una pared de cortinas de 44 metros de largo, con 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. En el lado occidental del patio habrá una pared de cortinas de 22 metros de largo, con sus 10 postes y 10 bases. La parte oriental del patio también medirá 22 metros de largo. En el lado oriental quedará la entrada del patio. Uno de los lados de la entrada tendrán cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. El otro lado también tendrán cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. Haz una cortina de 8 metros y 80 centímetros de largo para cubrir la entrada al patio. Hazla con lino fino y tela azul, morada, roja. Borda imágenes en la cortina. Esa cortina tendrá 4 postes y 4 bases. Todos los postes que hay alrededor del patio tendrán argollas de ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 44 metros de largo, 22 metros de ancho y 2 metros y 20 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino fino y las bases de bronce. Serán el bronce todos los utensilios usados por las ceremonias de la carpa sagrada, y también serán de bronce las estacas de la carpa sagrada y de las estacas del patio. Ordenarles a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva prensada. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Aarón y sus hijos se encargarán de que el candelabro esté encendido permanentemente, ardiendo día y noche en la presencia del Señor. Ellos estarán en el primer cuarto de la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina que separa las 2 cuartos. El pueblo de Israel y sus descendientes deben obedecer esta ley por siempre. Capítulo 28. Haz que se presenten ante ti Aarón y sus hijos Nabat y Abiud, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas ellos van a ser mis sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón ropa sagrada que le dé honra y distinción. Mándala a hacer a los que yo les di la habilidad para confeccionarla, que la hagan para que él se dedique a mí y pueda así ser mi sacerdote. Esta es la ropa que confeccionarás: el pectoral, el efod, la capa y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Les harán esa ropa sagrada a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. En la confección de esta ropa se utilizarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El efod
Lo harán con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Ese trabajo lo hará una persona experta. Tendrá dos hombreras con correas unidas a sus extremos. El cinturón debe estar unido al efod. Debe hacerse con mucho cuidado. Para el cinturón también se usarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Toma dos piedras de onice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, ordenándoles desde el hijo mayor hasta el menor. Graba 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Grabarás los nombres de las dos piedras en la misma manera que un joyero graba un sello. Luego pon las dos piedras en engaste de oro. Después coloca las dos piedras en las hombreras del efod como piedras de recordatorio de los hijos de Israel. Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros delante del Señor como un recordatorio. Haz de oro los engastes y también haz de oro puro 2 cadenas trenzadas de manera de cordones y luego asegúralos a los engastes. Harás el pectoral del juicio, producto de las manos expertas, tal como se hizo con el efod. Se confeccionará con hilos de oro, lino fino y tela morada, azul, morada y roja. El pectoral será doble y cuadrado, de 22 centímetros de lado. Ponle 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera coloca un rubí con topacio y beridio. En la segunda hilera, bueno, aquí en el capítulo 27, el verso 20 dice mantén o candelabro. Verso 20, venga, miramos el verso 20. Ordénales a los israelitas que traigan el mejor aceite de oliva prensado. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Mantén. Las lámparas del candelabro se mantenían encendidas toda la noche desde el atardecer hasta el amanecer. Y en el 28:17 dice piedras preciosas. Algunas de estas piedras preciosas no se han podido identificar con exactitud. Continuamos. Tendrán una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tendrá un jacinto, una ágata, una amista. Y la cuarta un topacio, un onice y un jaspe. Las piedras estarán montadas en engastes de oro. Habrá un total de 12 piedras, porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tendrá grabado el nombre de un hijo de Israel, como si fuera un sello. Haz cadenas de oro puro, trenzadas y de manera de cordones para usarse en el pectoral. Haz 2 argollas de oro y colócalas en los 2 extremos del pectoral. Mete las 2 cadenas entre las 2 argollas que están en los extremos del pectoral. Junta los cabos de las 2 cadenas a los 2 extremos del pectoral y átalos las hombreras del efod por la parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y colócalas en los otros 2 extremos del pectoral en el interior del bronce. Esto aquí como que no tiene. Así. En inferior delantero, cerca de la costura, por encima del cinturón del efod, asegurándola con un cordón de tela azul, las argollas del efod, para que no se corriera. Así el pectoral quedaba cerca del cinturón del efod. Así, cuando Aarón entre al lugar santo, portará permanentemente los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, cerca de su corazón, como un recordatorio al Señor. Pon el Urim y el Tumim dentro del pectoral del juicio. Estarán cerca del corazón de Aarón cuando él venga ante el Señor. Así Aarón llevará permanentemente cerca de su corazón el juicio de los israelitas ante el Señor. Haz con tela azul toda la capa del efod. Toda la capa del efod, perdón. Tendrá una abertura en el centro
para meter la cabeza. El borde de la abertura tendrá un refuerzo, como el refuerzo del cuello de un chaleco de cuero. Para evitar que se rompa, confecciona granadas de tela azul, morada y roja. Cuélgalas en el borde inferior de la capa y cuelga una campanita de oro entre cada granada. O sea que irá una granada seguida de una campanita de oro, luego otra granada seguida de otra campanita de oro, y así sucesivamente por todo el borde de la capa. Aarón deberá llevar puesta esta capa cuando oficie como sacerdote. Las campanitas sonarán cuando Aarón entre en el al lugar santo, ante el Señor, y cuando salga. De esta manera Aarón se librará de la muerte. Haz una placa de oro puro y graba esta inscripción en ella, como se graba en un sello dedicado al Señor. Sujeta la placa con una cinta azul de tal modo que quede fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón pues la portará sobre su frente, y así llevará toda la culpa que hay que no esté bien en las ofrendas que el pueblo ofrezca. Pero él tiene que llevar siempre la placa en su frente para que el Señor acepte sus ofrendas. Dice chaleco de cuero. La identificación de esta palabra en hebreo es incierta. Se trata probablemente de una prenda militar llamada cosete o cota, que se colocaba antes de ponerse la coraza. Teje con lino fino la túnica bordada y también el turbante. Haz un cinturón que sea hecho por manos expertas. También harás túnicas, cinturones y turbantes para los hijos de Aarón, y de esa manera les darás honra y distinción. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego derrama aceite sobre ellos. Haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer como sacerdotes. Confecciona para ellos ropa interior que les cubra desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esa manera no cometerán falta y librarán de la muerte. Y se librarán de la muerte. Esta es una de la ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes. Yo quiero leer aquí qué significa Urim y Tumim. Vamos a mirar acá una cosita. ¿Qué significa ABC Urim y Tumim? Es increíble ver cómo el Señor va hablando y vamos todos aprendiendo. A, B, C, F, G, H, I, J, K, W, V, W. Venga, miramos acá. Quiero que vayamos al prefacio acá, a la biblioteca. Urim. Quiero que miremos qué significa esto de Urim y Tumim. Me parece algo interesante. Urim. Bueno, no me habla acá de Urim. Voy a buscarlo y hablamos del tema porque no lo encuentro. Urim y Tumim. Si alguien sabe qué es Urim y Tumim, sería fabuloso porque no sé. Esto es algo que quiero que todos aprendamos, ¿no? Urim y Tumim. Echar suertes. Urim y Tumim. Bueno, tenemos que mirarlo. Es como Urim y el Tumim dentro del pectoral del juicio. Urim y Tumim. Bueno, vamos a buscar qué significaba en el Antiguo Testamento. Palabra Urim y Tumim. 28, 30. Pectoral del juicio, Urim y Tumim. Bueno, después vamos a mirar qué significaban. Me dejó como pensativo. Vamos a mirar a ver después cómo organizamos y qué significaban. Ahora te voy a decir lo que harás
con Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Consigue un becerro y 2 carneros jóvenes que estén sanos. Luego toma harina fina de trigo y haz pan sin levadura, tortas con aceite y oliva y sin levadura, y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Los colocarás en un canasto y me lo ofrecerás junto con el becerro y los 2 carneros. Después lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y báñalos con agua. Ponle a Aarón la ropa sacerdotal, la túnica bordada, la capa azul, el efod, el pectoral. Átale el efod con el cinturón decorado. Colócale el turbante en la cabeza y la placa sobre el turbante, que lo consagra como sacerdote. Conságralo derramando el aceite de consagrar sobre su cabeza. Luego trae a los hijos de Aarón y ponle las túnicas. Les atarás los cinturones de la cintura en la cintura a Aarón y a sus hijos, y les enrollarás los turbantes. Entonces, por la ley eterna, quedarán consagrados sacerdotes. Así es como consagrarán a Aarón y a sus hijos. Luego lleva el toro frente a la carpa del encuentro y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del toro. Después, en la entrada de la carpa del encuentro, mata el toro frente al Señor. Luego toma un poco de la sangre del toro y úntala con los dedos en los cuernos del altar. El resto de la sangre derramarás en la base del altar. Después saca toda la grasa que cubre el intestino, la parte grasa del hígado, de ambos riñones y la grasa que está alrededor y quémala toda esta grasa en el altar. Toma la carne del toro, su piel y todo lo demás. Sal del campamento y quémalos afuera. Esta es una ofrenda por el pecado. Después diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego mata el carnero y rocía la sangre alrededor del altar. Córtalo en pedazos, lava los intestinos y las patas y ponlos junto con los otros pedazos y la cabeza. Quema todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Debe de olor agradable, una ofrenda quemada al Señor. Amén. Luego, diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del otro carnero. Mata al carnero, toma un poco de la sangre y úntensela a Aarón y sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego rocía el resto de la sangre por todo el altar. Toma un poco de la sangre del aceite de consagrar que quedó sobre el altar y rocíalo sobre Aarón y su ropa, sobre sus hijos y su ropa. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos y su ropa. Quítale la grasa al carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre sus entrañas, la grasa del hígado, la grasa de los riñones y de los muslos derecho. Este será el carnero que se utilizará para consagrar a Aarón como sacerdote. Luego saca de la canasta que pusiste ante el Señor uno de los panes, una torta hecha con aceite y una hojuela. Coloca todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos y hace el movimiento de presentación, ofreciéndolos al Señor. Después retírales todo eso de las manos y quema todo en el altar junto con el cordero, que es el sacrificio que debe quemarse completamente, el olor agradable al Señor, una ofrenda quemada ante el Señor. Toma el pecho del carnero con el que harás la ceremonia para consagrar al sacerdote Aarón y agítalo en el aire ante el Señor. Esa va a ser la parte que te comerás tú. Consagrarás el pecho y el muslo del carnero que fueron agitados en el aire para consagrar como sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Luego dáselos a ellos para que se lo coman. En toda ocasión que los israelitas quieran darle una ofrenda de amistad al Señor, siempre les darán esas partes a Aarón y a sus hijos. Guarda la ropa sacerdotal que ha sido hecha para Aarón. Esa ropa pasará a sus descendientes. Ellos se pondrán esa ropa cuando sean consagrados como sacerdotes. El hijo que reemplace a Aarón usará la ropa consagrada durante 7 días en toda ocasión que vaya a la carpa del encuentro para oficiar como sacerdote.
Toma la carne del carnero con la que harás la ceremonia para consagrar como sacerdote a Aarón. Cocínala en el lugar santo. A Aarón y sus hijos se comerán la carne del carnero y el pan que está en el canasto a la entrada de la carpa del encuentro. Se comerán esas ofrendas porque se ofrecieron para quitarles el pecado, santificarlos y consagrarlos como sacerdotes. Nadie más debe comer esas cosas porque son sagradas. Si sobra un poco de carne o de pan hasta el otro día, lo quemarás. No se lo deben comer porque es sagrado. Harás que Aarón y sus hijos hagan exactamente como te dije. La ceremonia para consagrarlos como sacerdotes debe continuar durante 7 días. Matarás un toro cada día, ofreciéndolo como sacrificio por los pecados de Aarón y sus hijos, y como de una manera de purificar el altar. Tienes también que derramar aceite sobre él para consagrarlo durante 7 días. Purificarás el altar y lo consagrarás. Luego el altar quedará consagrado y todo lo que toque el altar quedará consagrado. Todos los días continuamente ofrecerás en el altar 2 corderos de un año. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro al atardecer. Cuando mates el primer cordero, ofrece también un poco más de 2 kilos de harina de trigo fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva fino y 1 litro de vino. Cuando mates el segundo cordero al atardecer, ofrécelo con la ofrenda de cereal y vino, igual a como ofreciste el de la mañana, ofrenda quemada, agradable olor a Jehová. Todos los días, de generación en generación, a la entrada de la carpa del encuentro, debes quemar todo eso como ofrenda al Señor. Entonces Él se encontrará contigo ahí para hablarte. Yo me encontraré ahí con el pueblo de Israel y mi gloria hará que ese sitio sea sagrado. Voy a consagrar la carpa del encuentro y del altar. También voy a consagrar como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Me voy a quedar en el pueblo de Israel y voy a ser su Dios. El pueblo va a saber que yo soy el Señor su Dios. Sabrán que yo fui el que los sacó de Egipto para venir a vivir con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Amén. Tremendo. Quiero que vayamos al verso 40. Dice 2 kilos, textualmente la décima parte de un efá, ver la tabla de pesas y medidas, y 1 litro, textualmente 1/4 de hin, ver la tabla de pesas y medidas. ¿Listo? Seguimos, capítulo 30, vamos a terminar el día de hoy, y ya nos hemos adelantado y va a ser bien interesante todo este tiempo. El resto de este tiempo va a ser más interesante aún, más interesante aún. Ahora les voy a compartir algo. Capítulo 30. Construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados de la tapa y de los cuernos. Ponle un borde de oro alrededor. Coloca 2 argollas de oro en cada uno de los 2 costados del altar, debajo del ribete, para que sirvan para pasar por ellos las varas con las que se transportará el altar. Haz 2 varas de madera de acacia, recúbrelas de oro. Coloca el altar sobre el velo. Delante del velo, que está ante el cofre del pacto, ante la tapa, que cubre el testimonio ante el cofre del pacto, ante la tapa que cubre el testimonio, donde me voy a encontrar contigo. Todas las mañanas, mientras alistas las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas, así siempre se quedará incienso frente al Señor. No uses este altar para quemar ningún otro tipo de incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales de libación alguno. Una vez al año, Aarón celebrará sobre los cuernos del altar los sacrificios para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año, de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor.
El Señor le dijo a Moisés, haz un censo a los israelitas para saber cuántos hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Todo el que sea censado pagará 5 gramos de plata pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más de 5 gramos de plata, ni el pobre pagará menos. Este pago será una ofrenda al Señor para pagar por su vida. Recoge esta plata del pueblo de Israel y úsala para el servicio de la carpa del encuentro. Será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo y de que dieron el rescate por su vida. El Señor le dijo a Moisés, haz un lavamanos de bronce y colócalo sobre una base de bronce. Colócalo entre la carpa del encuentro y el altar y llénalo de agua. Aarón y sus hijos se lavarán los pies y las manos con esa agua cada vez que entren en la carpa del encuentro o se acerquen al altar para presentar una ofrenda quemada al Señor. Deben lavarse con agua. De esta forma no morirán. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes seguirán por siempre. El Señor le dijo a Moisés, consigue las mejores plantas aromáticas, 500 medidas de mirra líquida, 250 medidas de canela aromática, 250 medidas de caña aromática, 500 medidas de casia y 3 litros y medio de aceite de oliva. Todas esas medidas conforme al peso oficial del santuario. Como un perfume hace sus preparaciones, mezcla todo. Como un perfumero, hace sus preparaciones, mezcla todo eso para preparar un aceite aromático santo de consagrar. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, del cofre del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios, y el lavamanos y su base. Así los consagrarás y será sagrados. Todo lo que toque esos objetos quedará consagrado. Derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Dile al pueblo de Israel, este será mi aceite santo de consagrar. De generación en generación no intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacerlo una imitación o se suministra a un extraño, deben expulsarlo de la comunidad israelita. El Señor le dijo a Moisés, toma una cantidad igual a las siguientes plantas aromáticas: resina, ámbar, galvano e incienso aromático. Prepara con ellas un incienso puro, salado y sagrado, mezclándolo todo bien con un perfumero al hacer los perfumes. Como un perfumero al hacer los perfumes. Muele una parte para que quede muy fina y colócala frente al testimonio. Una en la carpa del encuentro, donde yo me presento ante ti. Será sagrado para ustedes. Usarás un incienso que el Señor un incienso de esta forma particular solamente para el Señor. No hagas ningún otro incienso de esta forma particular. Si alguien hace un incienso como este para olerlo, lo deben expulsar de la comunidad israelita. Amén, amén y amén. Vamos al verso capítulo 30. Estamos bien, vamos bien adelantaditos. Damos la honra y la gloria a Dios por las personas que están siguiendo la lectura bíblica por Periscope, aquellas personas que nos están siguiendo por YouTube, pues esto queda grabado, aquellas personas que quieran compartirlo en tiempo de bendición, ¿no? Entonces colocamos ahí Éxodo 26 al 30, tiempo de bendición, y ahí va a aparecer, amén. Y bueno, vamos, seguimos. Me parece increíble, hemos hablado en el discipulado del testimonio de la verdad y esto fue el miércoles y hoy está hablando de que todo esto es un testimonio.
el testimonio de la verdad. Ahí va a ir la palabra de Dios, que es lo que está tratando de decir el Señor. Todo esto que estamos viendo a veces parece un poco aburrido, entre comillas, pero nosotros nos estamos dando cuenta con esto que era lo que había en el Antiguo Testamento y que viene a ser Jesucristo después, ¿no? Como Jesús viene a decirle a la gente que ya el Padre no quiere esto, ¿no? Ya el Padre únicamente quiere que quedamos en Jesús y que pongamos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Tremendo. Para que Él nos libre, sea Él quien nos libra de todo pecado, quien nos libra de todo mal, quien nos da eh, su gozo, su alegría, su bondad, su magnificencia, todo, ¿no? Eh, bueno, volvemos a repetir, hemos hablado durante todo este tiempo, el Señor ha colocado en mi corazón que vienen cosas muy grandes, pero que este año es el año de la restitución, es el año de permanecer en la presencia de Dios, es el año de que el Señor va, va a glorificar su nombre en cada uno de nosotros. Permanece en la presencia de Dios. Pero permanecer en la presencia es conocerlo, es entrar en ese Mateo 6, en lo secreto, ¿sí? En conocer al Señor en lo íntimo, hablarle, decirle Abba, papito, ¿sí? Ese Abba es papito Dios, papito Señor, y es entrar en su presencia, es decirle, aquí estoy, con mis manos alzadas vengo, sí, Señor, ante ti, ante tu altar, te glorifico, sí. Pero también debemos permanecer en su presencia, debemos leer su palabra. Dice Jesús en Juan capítulo 17 quiero que lo leamos de nuevo. Es algo que cada vez se me va grabando más y más y más, y así debe ser. El Señor nos lleva a grabarnos la palabra, a tenerla presente, a repetirla una y otra vez hasta que llegue y llegue a lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y dice el capítulo 17, el verso 17 dice: apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. O sea, que nos aparte a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es fidelidad. Dios es fiel y su palabra es verdad. Su palabra es fiel. Lo que está escrito acá es fiel. Quiero que hoy, en especial hoy, miremos Dios lo que ha hecho hasta el día de hoy. Este año, pues eso de que es bisiesto, es un año, tiene 29 días, febrero. Y yo quiero dar una palabra que Dios dio a mi corazón. Este es el año de la restitución y ya lo dijimos desde el 1 de enero. Es el año de la restitución y de permanecer en su presencia. Pero a partir del 1 de marzo de 2016, a partir de ese día, el 29 de febrero va a ser una fecha muy importante porque se va a romper como un ciclo, ¿sí? Todo aquello que estaba mal va a quedar en el pasado. A partir del 1 de marzo, el Señor va a traer una bendición muy grande y va a venir lo sobrenatural a tu vida. Hemos caminado en lo natural y vamos a ver algo de eso en los próximos discipulados, la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, preparándonos para lo que viene a partir del 1 de marzo, para tiempo de bendición, ¿sí? Viene algo muy grande para tiempo de bendición. Tiempo de bendición ha sido una gran bendición para muchas personas y principalmente para nosotros, con mi esposa. Nosotros no somos pastores, somos siervos de Dios, simplemente aprendemos del Señor todos los días, mi esposa, mi hija, yo. Mi esposa ella trabaja en una clínica, es instrumentadora quirúrgica, yo soy comerciante, pero esto que estamos haciendo de leer la palabra y de estar acá leyendo la palabra es muy importante.
Y Dios colocó este sentir de leer la Biblia en orden, de también hacer unos discipulados y no sé qué vamos a hacer más adelante. Pero colocó un sentir como tiempo de bendición. Este ministerio nació en julio del año pasado y ha sido tremendo. Y Dios ha venido haciendo cosas grandes en tiempo de bendición. Y yo les digo a todos los que están por WhatsApp, a las personas que están en WhatsApp, y a aquellas personas que nos ven por Periscope, y a aquellas personas que ven esto en YouTube grabado y todo esto, incluyendo mi casa, mi familia, todo, viene un tiempo muy grande, viene un tiempo de grandes cosas, viene un tiempo de recoger la cosecha, viene el tiempo de la restitución. ¿Mm? Todo lo que la vida te quitó, hayas hecho bien o hayas hecho mal, ¿sí? Seas un Job, un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. O tal vez cometiste demasiados errores y tuviste tantos errores que las deudas te tienen hasta acá. Tal vez tienes un cáncer, tal vez tienes problemas familiares, tal vez perdiste tu esposo, tu esposa, tal vez se fueron, qué sé yo. Es el año donde Dios te va a restituir todo eso. Es el año donde Dios va a hacer que aquella persona que se fue de tu lado vuelva. Y vuelva a los pies del Señor. Vuelva arrepentido como el hijo pródigo. Va a ser un año donde aquello que tú tenías y que la vida por cosas, el diablo, tus malas decisiones, vuelvo y hablo, ¿sí? Eh, Te quitó, se te acabó, tal vez tuviste mucho y ahora no tienes nada, Dios te lo va a restituir a partir del 1 de marzo. Estos 20 días que quedan de este mes, 22 días que quedan de este mes, van a ser de mucho aprendizaje, ¿sí? Y va a ser muy, muy bonito. Pero sé que muchas de las personas que estamos acá, Dios nos está dando algo hermoso. Entonces, a partir del 1 de marzo vamos a darnos cuenta cómo el Señor va a empezarnos a llevar a lo sobrenatural. Aquello que nosotros no creíamos, vamos a empezar a ver milagros para disfrutar, como dijo el apóstol John Carrillo en su momento en una prédica este domingo que pasó hace 8 días. Milagros para disfrutar. Vamos a ver lo que vio Pablo al invisible, haciendo cosas visibles para nosotros, cosas muy grandes. Yo de verdad digo y lo hablo porque hoy Dios lo colocó en el corazón y veo cómo las puertas se están abriendo, no solamente en mi vida, sino para muchas personas que están en tiempo de bendición en WhatsApp. Yo les digo, y esto lo hablo de corazón, eh, quiero mandarle un saludo a Guillermo, a Alirio, a Gillo y a su esposita. Alirio sabe que yo lo iba a saludar hoy. Quiero enviarle un saludo muy especial a él y a su esposa que nos escuchan y nos ven en este momento. El tiempo de las cosas negativas llegó hasta acá. Hasta aquí llegó. Lo que viene es lo mejor, lo más grande. Vienen cosas muy maravillosas y todos nos vamos a dar cuenta de eso. Quiero que compartas este video, quiero que tú le digas a las personas lo que tal vez escuchaste. Dios tiene cosas muy grandes y lo que viene es lo mejor. Lo mejor viene para cada uno de nosotros. El 1 de enero Dios dio una palabra para mi esposa, para mí, pero hoy quiero compartirla porque esto es una familia. Tiempo de bendición es una familia y es para todos. Los amamos en Cristo Jesús y quiero que oremos. Vamos a continuar mañana con la lectura. Vamos a hacerlo un poco más temprano, pero lo vamos a dejar grabado para que la gente lo vea. Mañana tenemos una pequeña reunión en casa de mi cuñada. De pronto lo hacemos desde allá, no lo sé. Dios va a colocar tanto el querer como el hacer. Los amamos. Un abrazo muy especial. Los queremos mucho. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres grande, Señor, solo tú, mi altísimo Dios, mi Jesús, mi pastor, mi creador.
Eres tú quien obra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por lo que, Padre, estás haciendo, Señor. En tus manos, bendito Dios, declaro, bendito Señor, que todo aquello, Padre, que hoy se habló, Padre, viene de ti, Señor. Que todo lo que hemos dicho hoy, Padre, viene de ti y no del hombre, Señor. Padre, ayúdanos a ver lo sobrenatural. Ayúdanos a caminar sobre lo sobrenatural, Señor. Ayúdanos a vivir, bendito Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Te amamos, te adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Rey del cielo. Amén. Excelente fin de semana. Los amamos en Cristo. Un abrazo muy especial. Chao.